VPL. Pero como aquí decimos en la costa B, valga la aclaración. Entonces el núcleo VPL, la V significa sentido de vibración, la P del núcleo VPL es sentido de posición y la L significa tacto ligero. El ventropóstero intermedio, VPI. La V es el tracto quinto talámico, V, P, pain del inglés dolor, I, injurias. Entonces transmite o percibe las sensaciones térmicas y las sensaciones en toda la mitad del cuerpo. Sin embargo, el núcleo VPI, ventropóstero interno, percibe estrictamente la sensación del trigémino para el dolor, porque ya les voy a hablar al respecto. De manera que estamos hablando de dos clases de dolor por el momento. Un dolor periférico percibido que se percibe a través del tracto espinotalámico y un dolor de tipo central que se percibe a nivel del tálamo. No hay representación cortical para el dolor. Entiendan eso claro. Hay elementos de identificación donde duele. Porque si usted le quita la parietal ascendente a un paciente que tiene dolor, le sigue doliendo, excepto que no sabe dónde le duele. El dolor de tipo central es un dolor urente, dolor quemante, desesperante, el peor dolor. Es decir, que si ustedes me dicen, por ejemplo, mire, doctor Yasagrán, váyase al infierno, eso es benigno, pero que no me queme. Solamente que esté sufriendo el castigo eterno. Pero, si usted me dice, le deseo un dolor talámico, es lo peor que puedo tener. Un dolor desesperante. Imagínense usted que en el centro de percepción del dolor le duela. Allí no hay, le repito, no hay cura. Ni aún haciendo la destrucción del centro. Y eso, para aquellos que les gustan los nombres raros, representa el llamado síndrome de Dejerine, de Dejerine-Roussy, un dolor talámico desesperante. A mí me tocó un par de gemelos, el uno se suicidó, el otro tenía una cara patética porque tenía el dolor en el rostro, en el rostro derecho y no se afeitaba. Imagínese usted un Osama Bin Laden con medio rostro afeitado y otro no. En esa forma lo tenía y se paraba como la cigüeña en un pie, porque al poner el otro pie, el ardor era tan horrible que quería matarse. Afortunadamente, por razones que Dios solamente sabe, eso dura aproximadamente un mes y me tocó, para evitar que se suicidase, tenerlo dormido en un coma barbitúrico por un mes. Eso es el dolor central, el peor dolor que hay. Eso nos trae a un concepto que de allí viaja a la corteza parietal. El concepto dolor que lo interpreta la corteza, el concepto, no la percepción. Porque hay una diferencia entre el concepto, permíteme la digresión, y el doctor Pomares aquí que lo estoy mostrando, sabe muy bien que el concepto amor, un concepto muy particular, uno sufre y es un dolor, digamos, espiritual. Pero crea o no, usted ama con el lóbulo frontal. Todos mis hijos a veces piensan que yo debo ser un poquito más romántico cuando le digo a mi señora, yo te amo con mi lóbulo frontal. Las hijas mías me dicen, hombre, papá, dígale que la ama con el corazón. Pero ¿qué tal aquellos que le hacen un trasplante cardíaco? Interesante, ¿no? Bueno, en este caso, el dolor espiritual, que el doctor Guerrero cuando vivía llegó a llamarlo el dolor de patria. Y cuando le hacían las guerrillas y todas las cosas horribles que suceden en nuestra selva, le daban una tristeza infinita a usted, esa congoja. ¿Eso es dolor o es un término eufemístico para designar algo que uno no entiende? Por eso le llama, a veces son conceptos que le llaman, idiopáticos.
que significa que el médico es un idiota y el paciente está patético. Eso es lo que es. Pero volvamos entonces, así como hay la encefalización del dolor, del concepto amor en el lóbulo frontal, y también hay el concepto en el lóbulo parietal, esa dicotomía, esa separación exclusiva entre el lóbulo frontal, lóbulo parietal, y el concepto de memoria del dolor. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Son lóbulos independientes o hay una interconexión extraordinaria entre el dolor? Sí las hay. Al punto que en el tratamiento del dolor fantasma, cuando usted le corta una pierna a una persona, se la amputa y le duele la pierna que no tiene, se puede poner hasta hielo. Si el paciente ve que tiene una bolsa de hielo en la pierna que no tiene, le sirve para el dolor. Desde luego que el concepto de la percepción visual va a prevalecer sobre la verdadera sensación del dolor. Por eso es que, le digo, la formación intelectual de la persona depende de la formación visual. Valga otra digresión. ¿Por qué nosotros hablamos español? Porque nuestras madres nos lavaron el cerebro y nos enseñaron español. Así como a otros le lavan el cerebro y le enseñan inglés. Afortunadamente a mí me hicieron en español. Por eso es el lenguaje de Dios. Si ustedes no lo saben, Dios habla español solamente. Tiene sus traductores, desde luego. Pero eso es lo que está pasando con el concepto de percepción visual. Entonces, usted podría ayudar a ese paciente tratando de reeducar el otro hemisferio. Y ese es en el tema que a mí me corresponde, y es la reeducación para el manejo del dolor, la fisioterapia y el dolor. Es una fisioterapia de tipo local y una fisioterapia también de tipo psicológico. Fíjese cómo es el concepto de dolor. Un paciente mío que nació sin lóbulo occipital. Lógicamente no podía ver y se quemaba y no percibía el dolor. Ese paciente, con la escuela de Don Dolonato, debido a que el tracto talamofrontal existía en ese paciente, fue capaz, por estímulos con una televisión enfrente, hacerlo gatear hasta donde estaba el ruido. Ese paciente aprendió a identificar objetos con el lóbulo frontal. Vean esto usted. En principio eso es inaceptable totalmente, porque solamente la vía óptica llevaba al cuerpo geniculado externo. Pero al empezar a percibir sensaciones visuales en el lóbulo frontal, le nació el concepto dolor. Qué cosa tan interesante. Era un cuadro de holoprosencefalía alobar y podía ver sombras y empezaba a ver con el lóbulo frontal. Qué concepto tan interesante. Más todavía, pacientes que han tenido un síndrome de Head y Riddle, en que usted ha perdido las áreas 18 y 19 del cerebro, pierden el concepto de sensación de dolor, y es la corteza visual para la identificación de los objetos animados e inanimados. Pero el cuadro emocional se vuelve muy lábil, la persona es muy emotiva, la persona siente más, se vuelve muy aprensivo. De manera que el sistema visual, esos son conceptos nuevos, se los hago saber.